En la reflexión que estamos haciendo durante esta serie de programas de visiones compartidas dedicadas a la cultura de la imagen, es necesario, resulta indispensable abordar el lugar que tiene la imagen artística, al abordar el lugar que tiene la iconografía estética en la cultura contemporánea. Dentro, digamos, de esta perspectiva, y precisamente para poder profundizar y comprender las implicaciones de esta clase de imágenes en nuestra sociedad, pues tenemos dos espléndidos invitados, el artista plástico Raimundo Sesma y el profesor Eduardo Ondión. Entonces, bueno, bienvenidos Raimundo, Eduardo. La idea un poco es que empecemos a ver las distintas implicaciones, los distintos ángulos que tendría pues la experiencia de la imagen artística frente a las condiciones ampliadas de la cultura y la sociedad. Yo diría que en principio, bajo la perspectiva del sentido común, tiende a suponerse que la producción artística es reservada de grupos de élites, de individuos con una formación muy especializada, y poco se piensa en la conexión, por ejemplo, entre la producción artística, la estética visual, por ejemplo, y las experiencias comunitarias y las experiencias sociales más vastas, digamos. En realidad esto sería parte de un sentido común o sería, digamos, una mirada equivocada, o habría un sentido válido, efectivo en esta primera suposición, digamos. Mira, en el caso de mi proyecto, que yo le llamo, el nombre de la asociación se llama Advento. Ahora, inicialmente fue Advento AC, actualmente es Taller Advento. Taller Advento es un grupo multidisciplinario que lo constituyen básicamente diseñadores industriales, diseñadores gráficos, arquitectos y yo como artista, digamos, ¿no? Somos un grupo que interactúa directamente en contextos específicos donde de alguna manera es factible de interactuar, ¿no? Siendo que probablemente todo es factible de interactuar, ¿no? Creo que es fundamental para nosotros, de alguna manera, trabajar en contextos donde de alguna manera no ha sido explotado, ¿no? No han sido entendidos esos problemas. Creo que es fundamental que nosotros como sociedad nos impliquemos en ese tercer mundo, ¿no? En ese mundo menos desarrollado, que probablemente no van a tener ni pueden aspirar a ninguna aspiración, sea educativa o económica, si no es que nosotros, esta sociedad, digamos, más desarrollada, se implica, ¿no? De manera de crear una especie de puente entre estas dos sociedades. Los proyectos políticos, digamos, de desarrollo en México han sido pues, muy pocos, ¿no? A nivel educativo, básicamente. Yo creo que si este país puede aspirar a un futuro, probablemente el primero sería la educación y el segundo sería el diseño industrial. En México tenemos infinidad de materias primas interesantes, como puede ser la plata, el cobre, la madera, el ónix, la piedra, en fin, todos estos materiales, la cerámica, ¿no? Por ejemplo. Pero hemos entendido todavía la tradición como involución, no como evolución de la tradición. Entonces yo creo que es casi obligado, de alguna manera, por parte nuestra, implicarnos en ese futuro que no es solamente el de ellos, ¿no? Es el nuestro. O sea, gran parte de la pobreza que existe en México
es parte, y la violencia también que existe en México, es parte porque no hemos entendido la cantidad de recursos que cuenta este país, ¿no? No solamente a nivel de materias primas o manuales, sino iconográficas. O sea, culturalmente este país es riquísimo, ¿no? A nivel de imágenes, ¿no? A nivel de imágenes creadas a través del tiempo, digamos, de culturas que provienen desde la época precolombina hasta la fecha, ¿no? O incluso iconografías anexadas europeas del siglo XVI, XVII, XVIII, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Talavera. La Talavera es un producto que se sigue haciendo en México, pero que está en crisis, en permanentemente crisis. Y eso es básicamente, y nosotros lo entendemos así, porque no ha habido esa implicación del diseñador industrial de manera de crear nuevas formas y del diseñador gráfico, que eso es una cosa muy, muy curiosa, hablando del diseño, haciendo una paréntesis, digamos, Sí. en el caso del diseñador gráfico. El diseñador gráfico normalmente piensa que su mundo real, ¿no?, profesional, va a ser aplicando sus conocimientos en publicaciones o publicidad. Ajá. Siendo que si existe un futuro para esa futura ornamentación, ¿no?, y no solamente de la cerámica, de textiles, ¿no?, Claro. de pisos, de baños, etcétera, etcétera, ¿no? Son ellos los que lo pueden hacer. Y es un poco por la estructura misma de las universidades o que el sistema nos ha dado, ¿no? Estamos entendiendo la globalización como homogenización del mundo, ¿no? Y para mí debemos entender la globalización exactamente por sus diferencias, por la riqueza de cada sociedad, ¿no? Digamos que un poco, Raimundo, el proyecto de Advento entonces consiste en vincular de alguna manera las tradiciones iconográficas y, digamos, el patrimonio simbólico de algunas poblaciones rurales o algunas poblaciones campesinas en México, por ejemplo, con diseñadores, artistas plásticos, arquitectos, para redefinir proyectos en común. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, ahorita abriendo otra paréntesis, estuve hace una semana en Tehuacán y platicando con una persona distinguida, digamos, de Tehuacán, que ha aportado muchísimas cosas a Tehuacán, me comentaba que Tehuacán está viviendo una crisis muy grande en este momento. Más de 30 maquiladoras, ¿no?, cerraron o están cerrando. O sea, que se calcula que más de 3,000 personas van a quedar sin trabajo. Entonces, el recurso de la maquiladora, que fue un recurso que lo aplicó, creo, ¿qué presidente sería el que lo aplicó por primero? Salinas de Gortari, Salinas creo, de Gortari, ¿no? Sí, Salinas de Gortari. Lo entendieron mal, ¿no? Porque el hecho de las pequeñas y las medianas industrias en Italia, por ejemplo, son pequeñas y medianas industrias familiares, pueblitos, poblaciones que se dedicaron a hacer tornillos, a hacer, qué sé yo, una parte de un carro, qué sé yo. Pero son culturas que de alguna manera vivieron una revolución industrial, ¿no? Nosotros no vivimos la revolución industrial, ¿no? Un diseñador industrial actualmente en México no se puede proponer diseñar autos, ¿no?, porque nunca los va a hacer aquí en México. Y existen excelentes diseñadores de autos en México, Claro. ¿no?, o de bicicletas o qué sé yo. Entonces, hablando con este personaje, me decía que en Tehuacán no había nada, ¿no? Era desierto. Entonces comencé a cuestionarlo, ¿no?, y a decirle, bueno, hay muchas cactáceas, esa cactácea tiene una fruta, ¿no?, un fruto. Sí, ¿qué fruto es? Pues, fulano de tal. Perfecto. ¿Y qué más hay? Hay ónix, ¿verdad? Hay piedras. Ah, sí, hay. Entonces empezamos a hablar y al final habían 10 cosas o 15 cosas con los cuales tú puedes reactivar sin necesidad de violentar el contexto geográfico
el contexto cultural, creando un proyecto específico para aquel específico problema. Claro. ¿No? Eduardo, ¿cómo encuentras tú esta correlación que en algún sentido nos está poniendo sobre la mesa Raimundo, precisamente sobre el patrimonio cultural, las posibilidades simbólicas, iconográficas de las sociedades, la producción artística íntimamente involucrada con las dinámicas sociales, con la sobrevivencia económica, que cuestiona de entrada ese planteamiento que señalé como del sentido común, que separaría estas dos regiones, digamos, la región de la producción social, la reproducción social y la producción artística como un escenario independiente o autónomo. Mira, hay un poeta romántico inglés que había señalado que el arte era un acto social hecho por un hombre solitario. Dicho esto, habría que plantearse contemporáneamente si se puede hablar de un autor solitario y si nuestra misma idea de acto social no incluye también la formación de ese autor solitario. Es decir, todo artista es en sí mismo ya un resultado de la sociedad. Entonces, en realidad se puede decir que cuando estamos hablando de arte estamos hablando de un proceso de construcción de sentido muy implicado, muy compuesto dentro de sí mismo, que es susceptible de ser leído en muchos estratos. En ese punto existiría la discusión sobre si el arte, en este proceso de complicación de los sentidos sociales que están circulando en forma de cultura, en forma de comunicación, si el artista, en este proceso de intensificar los significados, no está llevando estos significados a los límites de su posibilidad de comprensión, es decir, a los límites de los esquemas que la gente tiene para entender el mundo, o sea, a los límites del sentido común, y aparece entonces en estas fronteras, en estos bordes, en donde el significado ya no es tan fácilmente identificable. Es en ese punto donde se ha llegado a considerar que el arte se separa de la sociedad. Se separa en la medida en que parece ser que experimenta con el significado social a tal punto de que puede llegar a decir lo que aún no ha sido dicho. Incluso se puede decir que ha buscado dar a ver cosas que todavía no se ven, o que no se ven tal como está sido planteado en los bordes del sentido. Entonces, al ser el artista, en el sentido más fuerte del término, un piloto de pruebas del sentido social, en realidad siempre está en los bordes, en las fronteras, es un ser fronterizo, limitado de los límites, habitante de los límites, que está transitando sobre lo que es comprensible y lo que es incomprensible. Como todo intermediario, siempre puede ser acusado de estar del otro lado, de estar traicionando la cultura común, de estar en realidad yéndose a significados que son incomprensibles. Se le acusa de torre de marfil o se le acusa de que está separado de lo que pasa realmente en la sociedad. Si se aceptara que precisamente su vocación es la de experimentar con los significados, llevarlos a lo que aún no ha sido dicho, o tratar de dar a ver o dar a sentir cosas que aún no tienen su forma, entenderíamos entonces esta posición extrema del arte y no se le reprocharía el no estar metido en la formación de lo que es la comunicación social. Esto que es inmediatamente comprensible, esto que se llama como la cultura común y en cierta medida la cultura del pueblo, la cultura popular, que sería la totalidad de lo que subyace a los significados, en donde aparecería efectivamente lo histórico, la tradición, lo que ha sido acumulado, incluso la formulación oficial de patrimonio cultural, ¿no? Porque a fin de cuentas una sociedad, un Estado-nación históricamente pensado, usa estos sentidos comunes como sentidos de construcción de identidad y como sentidos de cohesión dentro del Estado-nación. Pueden ser en ese sentido usados hasta políticamente, pueden ser usados como para movilizar, como recién está haciendo nuestro presidente, en este relato fundacional que es el extraño enemigo que nos insulta, y entonces a partir de estos símbolos casi arquetípicos de la fundación de una sociedad, se genera este significado de defensa que también puede ser usado por un artista,
como por un comunicólogo, como por un retórico, como un sofista, un publicista. Entonces, el sentido social está ahí para ser formulado, reformulado, regresado en nuevas formas, en nuevas materialidades, en nuevas posibilidades de significado, ¿no? Creo que la relación que existe entre el arte y la sociedad es una relación de mutua implicación, que si hablamos de arte como separado, es quizá una falsa dicotomía. Exacto. Si se entiende que el arte es una actividad extrema en la construcción de los significados, de dar a ver o de hacer presentar lo aún no visto, ¿no? En ese punto creo que podríamos entrar en una discusión que llevara a la revaloración del arte en su carácter de extraño, en su carácter de mirada lejana. Claro. Bueno, con este último planteamiento que hace Eduardo, nos vamos a un pequeño corte y regresamos a este punto que parece ser el escenario nodal de la plática. Regresamos en esta charla que estamos llevando a cabo con Raimundo Sesma y Eduardo Andión sobre el lugar y la problemática de la imagen artística en la cultura contemporánea. Quiero mencionar que nos encontramos en la Galería Metropolitana de la Universidad Autónoma Metropolitana, justamente porque es idóneo para el tema que estamos desarrollando aquí. Hace un momento, cuando nos fuimos al descanso, Eduardo Andión planteaba el asunto de que la relación entre arte y sociedad debe verse como una coimplicación, como un vínculo problemático, interesante, complejo, y que en realidad la separación llana puede resultar elemental. Tú querías hacer un planteamiento acerca de eso. Sí, básicamente lo que quería comentar es que a través de los años, ¿no?, el concepto de arquitectura social, que para nosotros es aquella que se desarrolla a través de quien la experimenta la idea, ¿no? O sea, tú aportas una idea, esa idea puede ser simplemente desde el uniforme de un policía, tan banal como el uniforme de un policía, como el diseño de un objeto de ónix o de una talavera, el diseño de un taxi, de un autobús, de una bicicleta. O sea, todo lo que tiene que ver con la sociedad, el contexto urbano, ¿no?, ya que el contexto urbano es en sí mismo violento, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta que hasta la casa habitación de uno, la estética es tan importante. O sea, el interior de una habitación puede ser tan violenta como la violencia misma, nada más que uno no se da cuenta, ¿no? Y tú la asumes como eso, ¿no? O sea, lo interesante de todo esto es de que tú aportas una idea como inicial, digamos, y aquel que la experimenta la ejecuta de otra manera, ¿no? O sea, que no hay autor único. O sea, es como tirar una semilla en el campo y esperar de que alguien la recoja y la fecunde, ¿me entiendes? Claro. Entonces es muy interesante cómo a través de distintas ideas que han aportado mucha gente se han desarrollado distintos proyectos, desde arquitectónicos, pero todos con un sentido contextualizado, en este caso específico, el de Tecali, ¿no? Pero hemos hecho intervenciones aquí en la Ciudad de México, en Italia, por ejemplo, hemos hecho otras, y es muy, muy interesante. O sea, cómo de una u otra manera tú echas a andar un motor que es la sociedad, ¿no? Bastando una idea. O sea, y de aquí el secreto, yo creo, pienso de todo eso, es tener conciencia de que te lo tenemos todo y que los recursos están aquí, a la mano, ¿no? Solo que nos cuesta trabajo implicarnos. Y un poco, me imagino, no lo sé, es toda esta estructura
priista, ¿no?, que tenemos del subsidio, de todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, el subsidio es una cosa que lo detesto, ¿no? En el sentido de que tú, al subsidiar a alguien, estás ahuyentando, estás matando, en cierta manera, la mínima creatividad que pueda tener una gente, ¿no? O sea, ese subsidio se podría traducir en ideas que de alguna manera produzcan algo, ¿no? O sea, echar a andar el motor, ¿me entiendes? Claro. ¿No? Eduardo. Sí, la cosa está en que no hay duda de que puede haber una concepción que bien puede ser, ya bien sea de un sujeto individual, o una concepción que puede ser incluso colectiva. Pero incluso en la lógica esta de que se propone una idea hecha por un individuo, también la tecnología ha ayudado mucho a que, por ejemplo, el Internet se diseña a través del cliente, a través del consumidor. O sea, se propone una bicicleta X y todos los usuarios de Internet van diciendo mejoras, van señalando a partir de la experiencia que van teniendo de la bicicleta que está en modelo beta, por decirlo así, van añadiéndole cosas o proponiendo cosas. La discusión es que sí, el mercado puede incluso asumir esta producción social de los objetos. La discusión es si hay cierto tipo de objetos que no pueden ser consumidos porque no tienen todavía el gusto, o sea, no tienen todavía los esquemas perceptuales que llevan tiempo fabricar. O sea, cierto tipo de bienes que al no tener audiencia, al no tener consumidor, no son redituables invertir en ellos. O sea, puede ser cierto que económicamente un bien material, un bien económico, pueda tener la posibilidad de concebirse e incluso de diseñarse su producción. Pero la otra es cómo es que logra circular en el espacio social y en qué términos va a circular en el espacio social. Si la imagen artística propone imágenes asqueantes, y no solamente en términos pornográficos o violentos, sino también imágenes de vomitadas o imágenes de líquidos de chicas anoréxicas, si se propone eso, ¿cuánta gente está dispuesta a prestarle atención y a someterse al experimento de sentir ese asco como una forma artística de sentir o una forma estética de sentir? En ese punto es que yo sostengo la necesidad de esta zona de experiencias para poco público. O sea, sigue siendo social, pero no es este concepto colectivo o masivo del consumo ni de la concepción para mucho público, para los niveles mínimos o comunes denominadores de sentido, sino esta otra dimensión de las imágenes artísticas que están logrando producir un cierto significado o explorando o rozando cierto tipo de zonas no tocadas o tabús o aún sin decir, que no necesariamente pasan por una lectura masiva, una lectura generalizada. Tiene que haber una transfiguración de los esquemas de la gente para que logren aceptar, por ejemplo, los cuadros que están aquí, que habrían sido vistos hace 50 años como pecados de lesa nacionalismo, ¿no? Claro, ahora recuerdo un poco una reflexión que hace Jan Mukarowski, un filólogo y esteta de la Escuela de Praga. Él plantea que la relación entre la producción artística y la sociedad es una relación, digamos, que implica una doble complejidad. Por una parte, en el sentido de que sí hay efectivamente una continuidad entre la producción artística y el mundo colectivo del que proviene el artista, como que la sociedad, la formación, la historicidad del artista deja sus huellas en su propia producción, y también en el sentido de que una vez generada la obra, esa obra adquiere sentido, adquiere significación solo en una apropiación social. Digamos que la obra, en ese sentido, dice Mukarowski, es un artefacto que convoca, dice, un objeto simbólico. Ese objeto simbólico es el resultado de una conciencia social capaz de tomarse ese artefacto, modificarlo, transfigurarlo y darle sentido, otorgarle un lugar, digamos, en el horizonte de la experiencia. Pero habla también, y esto es muy interesante, creo que es muy cercano a lo que tú estás planteando, Eduardo, de esta suerte de dialéctica entre lo que él llama la comunicabilidad y la significación. Sí. Entonces diría, pareciera que el arte siempre está en esa dinámica de ir ganando terreno a la significación más allá de la comunicabilidad. Sí. Y en algún sentido,
toda significación artística está destinada a la comunicabilidad con el tiempo, ¿no? Pero es una tarea también, no solamente, me lo piensa Mukarovsky, no solamente la exploración de un innovador solitario, sino que en realidad está cargando toda una tradición de exploradores, precisamente, porque justamente si podríamos hablar de una tradición artística, la tradición de la innovación, la tradición del experimento. Incluso me parece que en la experiencia contemporánea del arte, que apunta tanto al reencauche y a la reutilización del pasado, pero siempre como experimento, digamos, ¿no? Y en esa medida está destinada esta experimentación a convertirse otra vez en una reglamentación o en una regularidad del sentido de tipo social, ¿no? Sí, hay un aplazamiento de la comprensión, o sea, hay un diferimiento, si tomamos la palabra esta, se difiere las posibilidades de ser comprendido, porque también tiene que construirse los esquemas del público. Es decir, de hecho, los propios productores de bienes mercantiles saben que lo más difícil de construir es el público consumidor de tal o cual cosa. Yo hay una cosa, por ejemplo, muy simpática, perdón que te interrumpa. Yo he hecho 4 libros para ciegos. ¿Sí? Entonces, inicialmente por mi papá, que era ciego, después hice un libro con Jorge Luis Borges, y después con Octavio Paz, y he hecho otros 2. El primero, me sacaron un artículo en Italia sobre este libro. Entonces me mandó a llamar IBM de Nueva York, ¿Sí? porque estaban muy interesados en este proyecto y cómo poderlo aplicar ellos a las nuevas tecnologías. Estoy hablando de los años 80. Entonces voy a Nueva York, me entrevisto con estas personas, les muestro el libro y me dice uno de las 4 o 5 personas que estaban ahí que le parecía súper interesante, que magnífico, bellísimo, etcétera, etcétera, pero que ellos pensaban que finalmente eso no iba a funcionar. Y yo les dije, ¿y por qué? No, dice, porque dice, eso probablemente no les va a gustar, no lo van a entender, ¿no? Y yo les dije, sí, efectivamente, no lo van a entender. ¿Y cómo lo van a entender si nunca lo han visto? Claro. ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí. Entonces, incluso, por ejemplo, en los que innovan, los innovadores, o los que imponen de cierta manera un determinado gusto estético, producto, etcétera, normalmente son aquellos que han entendido el pasado estético de ese producto. ¿Me entiendes? O sea, todo está relacionado entre el pasado estético y las necesidades, o sea, cómo ha evolucionado las necesidades estéticas de esta sociedad. Y conforme esas necesidades, pasado y presente, se construye el objeto, ¿no? Sí, Bueno, Duchamp habla de coeficientes de artisticidad incluso, claro. en un texto de... Ahora, desafortunadamente ya se nos terminó el tiempo con este comentario último, con esta pequeña intervención de Eduardo. Raimundo, Eduardo, les agradecemos muchísimo y los esperamos en las siguientes emisiones de Visiones Compartidas.